De nuevo con el programa Preguntas y Respuestas y con la selección que tenemos para el día de hoy. Comenzando por responder la primera, que viene de Alexander Manrique y dice: bendiciones, pastor. Dios respalda su palabra y no la mía. ¿Cómo interpretar Proverbios 18:21, que dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos, sin caer en el error de la confesión positiva? Gracias. En el texto se trata de lo que la lengua puede hacer para bien o para mal de la persona que habla. La lengua del hombre puede proporcionar satisfacción, vida o muerte. Quienes están inclinados a hacer uso de la lengua han de cargar con las consecuencias de sus palabras. Antonio Fernández Heredia: ¿por qué no sale la tribu de Dan en el Apocalipsis de los sellados? Gracias. No hay respuesta bíblica. Se sugiere que tal vez sea por la vinculación de esa tribu con el pecado de idolatría. Antonio Fernández Heredia: la Biblia dice que Dios no puede ser tentado. ¿Cómo podemos dar una explicación cuando dice que los hijos de Israel tentaron a Dios en el desierto? La palabra tentar puede tener varios significados. Puede ser tentar, puede ser probar, puede ser desafiar, que es el término que corresponde aquí. Los israelitas desafiaron a Dios en el desierto. Somos uno en Jesús. ¿Cuál es su opinión sobre los ritmos musicales como reggaetón, salsa, merengue, rock, rancheras, etcétera, pero con letras cristianas o bíblicas? Ya se ha contestado también a esta pregunta. Hay tipo de música que no es apto para ser empleado en la iglesia porque tiene como orientación principal la sensualidad y el pecado. No hay por qué poner anillo de oro en el labio de un cerdo porque no corresponde. Así también con la música. Todas esas músicas sensuales no son aptas para el culto, aunque le adaptemos alguna letra espiritual. Somos uno en Jesús. ¿Cuántas horas aconsejaría para la preparación de un sermón? Depende. Pero en cualquier caso, tantas como sean necesarias para asegurarnos de que lo que vamos a decir procede de Dios. Siempre es necesario leer los pasajes por lo menos 10 veces, a ser posible en versiones distintas. Hay que dedicar tanto tiempo a la oración como al estudio de la Escritura. Por tanto, un sermón exige horas de preparación. Kiadonet: ¿cuál es la diferencia entre elección y predestinación? Los mismos términos te lo dicen. Elegir es seleccionar entre varios. Predestinar es fijar un destino. En el Nuevo Testamento no se habla de predestinación más que para los salvos, nunca para los incrédulos. Noé Jiménez: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Génesis 1:26. Pastor Samuel, ¿a qué se refiere cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza? También he contestado varias veces esta pregunta. La imagen tiene que ver con la condición moral y la semejanza con la capacidad otorgada por Dios para ejercer autoridad. Lucas Romero: hermano, ¿qué piensa usted al respecto del famoso apologista Santiago Alarcón, que se ha vuelto católico? ¿Y cuáles son las diferencias entre la Iglesia Católica y la Reforma? Mira, no somos llamados a opinar de nadie. Otra cuestión: ¿se ha vuelto católico o no dejó de serlo nunca? No podemos entrar en el tiempo del programa para hacer una relación de diferencias entre la Iglesia Católica y la evangélica, que son muchísimas. Por destacar alguna, el papado, el sacrificio de la misa, la oración e intercesión de los santos, la beatificación,
la Asunción de María, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una enorme cantidad de doctrinas que la Iglesia Católica Romana acepta como doctrina de fe, que no están en la Biblia y por tanto no podemos admitirla las iglesias evangélicas o reformadas. Franco Lara Zamudio. Cuando muere un ser querido, familiar o amigo, lo correcto es acompañar, y lo primero que llevan a la persona que ha muerto es a la iglesia, edificio católico, donde se da una misa. ¿Puede uno como creyente entrar a la iglesia o esperar fuera? He escuchado que allí están los demonios, tal vez por las imágenes basándose en 1 Corintios 10, 19 al 22. Todo tiene que ver con la conciencia personal. Lo que no es posible es participar en la misa, cuando en ella se pretende repetir el sacrificio de Cristo, que es irrepetible. Estar en un sitio o no estar por causa de los demonios y no por causa de las verdades de la fe es lo contradictorio. Hay personas que ven demonios en todas las esquinas. No es esa la cuestión. El creyente acompaña, está fuera de la iglesia si lo que se va a hacer dentro no satisface ni permite ser aceptado por su conciencia, y expresa su condolencia a la familia, haciéndole notar que le ama. Johnny Borja, nosotros tenemos la Biblia como regla de fe y conducta. Eso es correcto, pero ¿qué argumentos tenemos para no aceptar la tradición y por qué comentaristas a veces citan la tradición para apoyar dicha verdad que argumentan? La tradición es un reflejo de apoyo a la verdad bíblica. Si es contraria a ella, la tradición es falsa o equivocada. La Biblia juzga la tradición y no la tradición a la Biblia. Podemos citar la tradición que confirma la fe bíblica como ilustración de que una verdad fue entendida tradicionalmente así. De ahí que cuando hablamos de doctrinas de la Iglesia podemos decir que la tradición en los tiempos de Agustín de Hipona tenía la misma forma de pensamiento que la que nosotros tenemos hoy. Y esto y otros ejemplos más simplemente para entender. Tradición sustentada en la Biblia, correcto. Tradición contraria a la Biblia, incorrecto. Johnny Borja. Un unitario con conocimiento que va a la iglesia y solo escucha, pero no lee la Biblia porque se fía de lo que le enseñan y escucha, es salva. Un unitario tiene serios problemas en cuanto a salvación, porque quien no tiene al Hijo, tampoco tiene al Padre. Y la salvación es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Por tanto, negar la Trinidad es negar a Dios. César Enrique Santamaría. Buenos días, pastor. ¿Colombia está en su agenda? Sí, César. En el próximo mes de enero, Dios mediante, estaré en Colombia. Avisaremos en el programa del lugar y de las actividades. Cristian Doncel. La regeneración del Espíritu es lo mismo que el bautismo del Espíritu Santo. Si no lo son, ¿podría explicar cada una y cuál sucede primero? La operación de salvación tiene distintos aspectos, entre otros el llamamiento, la generación de la fe, la convicción de pecado, la aceptación de la obra redentora, etcétera, etcétera. Cuando una persona cree, el Espíritu lo bautiza, sumergiéndolo o introduciéndolo en el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12:13. La regeneración es la operación que el Espíritu hace en el salvo, liberándolo del poder esclavizante del pecado, transformando su vida, trabajando en él para hacerlo cada vez más semejante a Jesús, implantando a Cristo en su vida personal. En el orden de la salvación no hay nada antes o después. Todo ocurre simultáneamente. John Jairo Martínez. Le admiro muchísimo, pastor, pero en esta prédica sí realmente no está bien.
En ninguna parte del Nuevo Testamento se establece que sea mínimo el 10%. Eso no es correcto, no es escritural. Nuevamente tendré que explicar el tema del diezmo, pero lo voy a hacer de otro modo. 1. El diezmo no es una ofrenda de la ley, sino que antecede a ella, como es el ejemplo de Abraham que dio diezmos de todo a Melquisedec. 2. El diezmo en la ley se estableció a causa de la dureza de corazón de Israel, de modo que de la propiedad que cada uno tenía dada por Dios en el reparto de la tierra, debían dar al Señor como mínimo, como ofrenda, el 10% de lo que la tierra producía. 3. En el Nuevo Testamento el creyente ha sido comprado por Dios al precio de la sangre de Cristo y ya no somos nuestros, sino de aquel que nos compró. Primera a Corintios 6:19. Dios nos entrega todo lo que tenemos para que lo administremos en su nombre, porque es suyo y no nuestro, y nos convierte en esclavos administradores de lo que nos da. De ahí que no se hable de diezmo, sino de ofrenda conforme a lo que hemos sido prosperados. Primera Corintios 16:1-4. El diezmo se convierte simplemente en orientación mínima de ofrenda. Pero al preguntarse al Señor cuánto debemos dar de lo que Él nos ha entregado, será siempre mayor que el diezmo. De ahí que se menciona que demos abundantemente conforme a lo que hemos sido prosperado, y no se establece como norma obligada el diezmo, que era propio de la antigua dispensación. Joaquín García, entiendo que se puede morir en el milenio por indisciplina. La muerte en el milenio es la manifestación de la disciplina de Dios sobre el pecado del hombre. No olvidemos que en el milenio solo habrá creyentes que entran con Cristo al reino, pero nacerán muchos que por el hecho de ser hijos de creyentes no son salvos, sino creyeron. Estos están incluidos en los que pueden morir por disciplina, y serán también los que se levanten contra Dios al final de ese tiempo. Angélica, pregunta que surgió en un estudio de la palabra. ¿El fruto del Espíritu, Gálatas 5, 22, 23, se reproduce por partes? Es decir, algunos de los 9 o los reproduce todos. Espero que entienda la pregunta, ya que a mi parecer necesitamos todos los frutos para una vida en el Señor. El fruto del Espíritu se produce en su totalidad, no por partes, porque no son frutos, sino el fruto del Espíritu. Ángela Silva, ¿qué decisiones tiene que tomar un creyente en situaciones familiares como los padres y madres y hermanos cuando hay discordia y uno como creyente vemos que los espíritus inmundos están detrás? Tenemos que visitar a la familia mucho o poco. Lo digo por los espíritus inmundos, que se valen de la misma familia para hacer debilitar y caer de la fe. ¿Esto tiene base bíblica, lo de la familia? Querida Ángela, ¿estás suponiendo que la familia personal que tiene conflictos está endemoniada? ¿Qué evidencia tienes para afirmar eso? Un creyente debe visitar a su familia aunque se comporte como los que son del mundo, orar por ellos, predicarles a Cristo, etcétera, etcétera. Los demonios no están presentes ni son causantes de muchos de los conflictos familiares. Por consiguiente, no tenemos que estar temerosos de si están presentes y pueden afectarnos a nosotros, porque ningún demonio puede actuar contra un creyente sin permiso divino, como es el caso de Job. Y ningún demonio puede posesionarse de un creyente porque es templo de Dios en espíritu. Creo que necesitamos una reflexión profunda y dejar de una vez de ver demonios hasta en la esquina de la casa. ¿Están los demonios en el mundo? Están. ¿Actúan en el mundo? Actúan. ¿Son problemáticos? Son. ¿Podemos resistirlos? Sí. Por tanto, dejémonos de pensar en que hay demonios aquí o allá que nos pueden afectar. Valentín Serrano.
Entiendo que las 10 tribus de Israel, cuando fueron conquistadas por Asiria, fueron mezclados con otros pueblos y desaparecieron. Si es así, ¿cómo será que Dios los haga regresar? Deuteronomio 29-28. Al mezclarse con otros pueblos, lo hizo tanto el reino del norte, Israel, como el del sur, Judá. Si no, mira el libro de Nehemías. Pero no todos se contaminaron de ese modo, por tanto hay siempre un remanente que Dios hará regresar a la tierra de Israel cuando Él lo determine. Noel Mora Neri. ¿Por qué muchos pastores creen que el libro Cantar de los Cantares se refiere a Cristo y a la Iglesia, cuando podemos ver que se trata de un relato de amor entre una pareja que se ama y que desbordan pasión ambos como pareja? ¿Cuál es su opinión? La tradición hizo que el libro se aplicase a Cristo y a la Iglesia, cuando realmente es un texto que exige interpretarlo como el verdadero amor y sus manifestaciones en un matrimonio conforme a Dios. Ojo, un matrimonio. Sin embargo, no hay ningún matrimonio cristiano que en el tiempo actual no sea una ilustración visible de Cristo y de la Iglesia, como enseña el apóstol Pablo, Efesios capítulo 5, 32. El problema de la falta de conocimiento en la hermenéutica bíblica produce todos estos problemas. Por último, Samilla. Quizás lo que quiero pedirle no se podrá enseñar en pocos minutos, pero sería posible que nos dé una corta enseñanza al pueblo evangélico de hoy día, teniendo como referencia el capítulo 22 de Primero de Reyes. Es imposible hacer un estudio del pasaje en el tiempo de preguntas y respuestas, pero en síntesis, ese capítulo enseña lo que ocurre cuando la palabra es leída con reverencia y aplicada con poder a nuestras vidas. Se produce un cambio de orientación en el creyente, y esto es de vital necesidad para el día de hoy. Con esto cerramos el programa de hoy. Pedimos al Señor una bendición muy especial sobre la vida de cada uno, sus familias y su ministerio. Hasta pronto, si el Señor lo permite.